Detente un momento y piensa en algo que quizás nunca se haya dicho con tanta claridad. La mayoría de las personas creen que abrir su corazón es un acto de valentía. Comparten sus miedos, dudas y vulnerabilidades como si estuvieran dando una prueba de honestidad al mundo. Creen que esta exposición genera confianza. Pero hay una pregunta incómoda que casi nadie se atreve a plantear. ¿Qué pasa si esta transparencia no crea conexión, sino vulnerabilidad estratégica? ¿Qué pasa si cada detalle que revela sobre ti se transforma silenciosamente en información útil para alguien que algún día podría usarla en tu contra? Hace 5 siglos, un hombre observó el comportamiento humano con una atención que pocos se han atrevido a mantener. Nicolás Maquiavelo no observaba a los hombres con sentimentalismo. Observaba patrones, estudiaba reacciones, analizó lo que hacían las personas cuando tenían poder y, sobre todo, cuando querían obtenerlo. Y al observar la naturaleza humana sin ilusiones, percibió algo que aún hoy causa incomodidad. Los hombres rara vez usan la información para crear vínculos. La mayoría de las veces la usan para obtener ventajas. Imagina un tablero de ajedrez invisible que se extiende por todas las relaciones humanas. En el trabajo, en las amistades, en los negocios, incluso en las relaciones más íntimas. En este tablero, cada dato sobre ti es una pieza estratégica. Tus límites, tus deseos, tus miedos, tus ambiciones. Cada vez que revelas algo profundo sobre ti, no solo compartes un sentimiento, revelas cómo reaccionas, cómo piensas, cómo decides. En otras palabras, entregas un mapa de tu propia mente. Maquiavelo comprendió que quien posee el mapa tiene el poder, porque quien conoce sus reacciones puede predecir sus movimientos. Y cuando alguien se vuelve predecible, deja de ser una fuerza independiente en el juego de la vida. Se convierte simplemente en una pieza que otros pueden mover fácilmente. Piensa honestamente, ¿cuántas veces algo que revelaste en un momento de confianza reapareció en un momento de conflicto? ¿Cuántas veces alguien recordó esa misma inseguridad tuya al querer presionarte? Esto no ocurre por casualidad. Esto ocurre porque la información, en el mundo real, rara vez permanece neutral. Hay una curiosa paradoja en la forma en que las personas buscan la aceptación. Creen que necesitan explicar quiénes son, explicar sus intenciones, explicar sus valores, explicar sus límites, como si el mundo fuera un gran tribunal esperando a que todos presentaran su defensa emocional. Pero Maquiavelo veía esta necesidad de explicación como una especie de debilidad silenciosa, no porque la honestidad sea incorrecta, sino porque la exposición sin estrategia siempre crea desequilibrios de poder. Quienes hablan demasiado revelan sus cartas incluso antes de que comience el juego. Observa cómo funciona la naturaleza. El océano nunca muestra su fondo. La noche nunca revela por completo sus formas. Incluso la tierra conserva sus raíces en las profundidades. Hay una fuerza implícita en lo que permanece parcialmente oculto. La mente humana, casi instintivamente, respeta lo que no puede descifrar por completo. Cuando alguien es completamente predecible, la curiosidad desaparece. El respeto también comienza a desvanecerse. Quizás por eso las figuras más influyentes en cualquier entorno rara vez son las más locuaces. Escuchan más de lo que explican, observan más de lo que justifican, y cuando hablan, revelan solo lo suficiente para mantener el juego en marcha. El resto permanece protegido tras un velo que pocos logran penetrar. Esto no significa vivir desconfiando constantemente de todos. No significa abandonar relaciones ni cerrarse emocionalmente. Significa comprender que existe una profunda diferencia entre la conexión y la exposición sin restricciones. Existe una diferencia entre compartir experiencias y entregar las llaves de la propia estructura mental. Maquiavelo comprendió que el verdadero poder no reside en la cantidad de palabras que uno pronuncia. Surge de lo que permanece oculto, porque lo oculto no se puede manipular, explotar ni predecir fácilmente,
Y cuando alguien aprende a silenciar ciertos aspectos de su vida, algo empieza a cambiar en la forma en que el mundo reacciona ante esa persona. Pero hay un error específico que destruye esta protección incluso antes de que exista. Un error que parece inocente, incluso moralmente correcto, pero que revela exactamente dónde alguien puede verse presionado. Un error que la mayoría de la gente comete en las primeras conversaciones, creyendo que están demostrando carácter. Ahí es precisamente donde comienza la primera lección silenciosa que Maquiavelo dejó para quienes desean comprender el juego humano sin ilusiones. Y empieza con algo que casi todos revelan sin darse cuenta: sus propias limitaciones. Imagina una situación común. Conoces a alguien nuevo, quizás en el trabajo, quizás en una conversación informal entre amigos. La conversación empieza de forma ligera, casi automática, y en algún momento surge esa necesidad silenciosa de mostrar quién eres. Así que dices algo que parece virtuoso, casi como un sello moral. Yo nunca haría algo así. O, soy incapaz de mentir. A veces la frase sale de forma natural, como si fuera un comentario inocente. Pero en ese momento, sin darte cuenta, acabas de revelar una de las piezas de información más estratégicas sobre ti. Maquiavelo observaba estas pequeñas confesiones con la mirada fría de quien estudia los patrones humanos. Sabía que las personas rara vez perciben el verdadero peso de sus propias palabras. Cuando alguien declara lo que nunca haría, no solo revela carácter, revela límites. Y quien conoce los límites de otra persona también sabe hasta dónde puede superarlos. Imagina una negociación sencilla. Un compañero te pide que aceptes una tarea que nadie más quiere asumir. En una conversación anterior, mencionaste que odias la confrontación y prefieres evitar el conflicto. En el momento en que esta persona necesita convencerte, ya sabe qué hacer. Podría alzar la voz, crear tensión o insinuar que todos ya están de acuerdo, no porque sea más fuerte que tú, sino porque ya conoce tu reacción, ya tiene el mapa antes de que comience la batalla. Esta lógica se manifiesta en situaciones aún más cotidianas. Alguien dice en voz alta que jamás rechazaría la invitación de un amigo. Otro afirma que jamás soportaría decepcionar a su propia familia. Un tercero declara que siempre dice la verdad, cueste lo que cueste. Todas estas frases parecen demostraciones de integridad, pero desde un punto de vista estratégico, cada una es una línea trazada en el terreno que le dice al mundo hasta dónde se puede llegar. Maquiavelo comprendió algo profundamente incómodo para la sensibilidad moderna. El mundo no funciona únicamente con buenas intenciones. Funciona mediante fuerzas que ponen a prueba constantemente los límites. Cuando un manipulador encuentra a alguien que ha revelado con precisión sus límites morales, no necesita adivinar. Sabe exactamente cuánto presionar, cuándo insistir y cuándo ceder. El comportamiento humano se vuelve predecible. Quizás hayas presenciado una escena como esta antes, un gerente que sabe perfectamente a qué empleados les cuesta decir que no. Una persona que se da cuenta rápidamente de quién evita el conflicto y luego domina todas las discusiones. O incluso un amigo que siempre insiste en la misma estrategia porque ya ha descubierto qué argumento te hace ceder. No es necesariamente malicia. A menudo es solo el instinto humano que explota patrones conocidos. Maquiavelo decía que un gobernante sabio debía poseer dos naturalezas a la vez: la fuerza del león y la astucia del zorro. No porque debiera actuar con crueldad constante, sino porque debía preservar la posibilidad de la fuerza. Cuando alguien anuncia al mundo que jamás cruzará ciertos límites, elimina esa posibilidad incluso antes de que exista cualquier confrontación. Hay una diferencia silenciosa entre ser virtuoso y proclamar tu virtud. Lo primero forja el carácter. Lo segundo revela vulnerabilidad. Piensa en un animal que observa el bosque. Un perro que ladra constantemente informa a todos a su alrededor exactamente qué hará.
Pero un animal que permanece inmóvil, observando en silencio, crea una poderosa incertidumbre. Nadie sabe cuál será su reacción, y esa duda suele ser suficiente para prevenir un ataque. Maquiavelo comprendió que el respeto humano a menudo surge de esta incertidumbre, no de amenazas explícitas, sino de la ausencia de previsibilidad. Cuando alguien no puede anticipar con precisión sus límites, empieza a actuar con cautela ante ellos. La cautela es una forma silenciosa de respeto. Ahora imagina el efecto contrario. Alguien que explica constantemente sus propias reglas internas, que declara con orgullo todo lo que jamás haría. Poco a poco, todos a su alrededor empiezan a comprender exactamente dónde está el límite de su resistencia. A partir de ese momento, cada interacción deja de ser un misterio y se convierte en un cálculo. Quizás esto explique por qué ciertas personas parecen desenvolverse en entornos difíciles con una autoridad discreta. No anuncian sus reglas internas. No necesitan declarar constantemente quiénes son ni qué valores defienden. Simplemente actúan. Y esta falta de explicación crea un aire de duda a su alrededor. Pero hay otra costumbre moderna que revela mucho más de lo que debería. Una costumbre que a primera vista parece casi admirable. La necesidad de mostrar cuánto esfuerzo se requirió para lograr cualquier resultado. Y es precisamente en este punto donde la observación de Maquiavelo se vuelve aún más desconcertante. Hay una curiosa conducta que se ha extendido con fuerza en el mundo moderno. La gente ha comenzado a narrar sus propios esfuerzos como si fueran una muestra pública de valía. Muestran las noches en vela, los sacrificios, la presión, las dificultades que enfrentaron para lograr algo. Parece una demostración de dedicación. Parece transparencia. Pero Maquiavelo, si observara esta costumbre, probablemente vería algo muy diferente. Se daría cuenta de que, al revelar constantemente el peso de su propia lucha, muchos hombres terminan minimizando el impacto de su propia victoria. Imagine una escena común. Alguien presenta un proyecto en el trabajo, e incluso antes de explicar el resultado, empieza diciendo que pasó 3 noches en vela intentando resolverlo. Otro relata cómo casi se rinde varias veces antes de completar una tarea. Un tercero describe con detalle cuánto sufrió para llegar hasta aquí. La intención es generar admiración, pero en el fondo, algo diferente ocurre en la mente del oyente. El resultado deja de parecer natural. Empieza a parecer pesado, inestable, casi accidental, y cuando un logro parece frágil, el respeto también se vuelve frágil. Maquiavelo comprendía que el verdadero poder rara vez se presenta cargado de explicaciones. Emerge con una apariencia casi inevitable, como si hubiera surgido sin esfuerzo aparente. Este fenómeno se conocía en el Renacimiento con una curiosa palabra, sprezzatura. Era el arte de hacer invisible lo difícil, la capacidad de ejecutar algo complejo y hacer que pareciera que todo sucedía sin esfuerzo. Pero aquí surge una pregunta incómoda. Si revelas todo el esfuerzo detrás de cada resultado, ¿qué ocurre con la percepción de competencia que los demás tienen de ti? Consideremos un escenario sencillo. Un profesional realiza un trabajo impecable, y al preguntársele cómo lo hizo, responde que fue simplemente cuestión de organización. Otro ofrece un resultado similar, pero dedica varios minutos a explicar lo cerca que estuvo del fracaso durante el proceso. ¿Cuál transmite más confianza? ¿Cuál parece mejor preparado para afrontar mayores retos? La respuesta rara vez depende únicamente del resultado. Depende de la narrativa que lo acompaña. Hay algo profundamente psicológico en esta dinámica. Cuando las personas creen que alguien logra resultados de forma natural, empiezan a atribuirle una capacidad mayor de la que realmente posee. Cuando creen que cada victoria fue duramente ganada, empiezan a imaginar que el siguiente intento podría no funcionar. No es justo, pero es humano. Pero hay un detalle aún más sutil oculto en esta lógica. Quienes revelan constantemente sus propios esfuerzos, también revelan sus momentos de duda.
Revelan cuándo estuvieron a punto de rendirse, cuándo dudaron, cuándo sintieron miedo. Esta información puede parecer insignificante, pero se acumula silenciosamente en la percepción de quienes los rodean. Poco a poco, todos comienzan a comprender exactamente dónde están los puntos de tensión en sus mentes, y cuando alguien conoce sus propios puntos de tensión, también aprende a activarlos. Ahora consideremos otra situación. Alguien menciona casualmente que si todo sale mal en su proyecto actual, siempre puede volver a su antiguo trabajo. Parece mera prudencia, parece planificación, pero la frase transmite un mensaje silencioso. Dice que hay una salida disponible, y cuando el mundo se da cuenta de que existe una salida, empieza a creer menos en que sigas el camino principal. Esta idea era profundamente comprendida por los antiguos estrategas. Sun Tzu hablaba de colocar a los soldados en un camino sin retorno para despertar toda su fuerza. Los generales quemaban puentes y barcos para que sus propios hombres supieran que avanzar era la única posibilidad. No era crueldad, era psicología aplicada al coraje humano. Cuando no hay vuelta atrás, la mente encuentra reservas de fuerza que nunca antes habían aparecido. Pero ¿qué pasa cuando anuncias públicamente tu plan de escape? Cuando les dices a tus colegas, amigos o parejas que tienes una alternativa cómoda si algo no funciona? El mensaje que llega a los demás es diferente de lo que imaginas. Empiezan a ver tu compromiso como parcial. Empiezan a pensar que tú mismo no crees plenamente en tu propio camino. Existe otro riesgo oculto. Cuando alguien conoce tu ruta de escape, también sabe cómo presionarte. Un competidor podría intentar bloquear esa alternativa. Un adversario podría anticipar tus movimientos. Una decisión que debería mantenerse protegida también existe en la mente de otros. Quizás por eso Maquiavelo insistió tanto en la importancia de la percepción. No basta con tener una estrategia. Es necesario controlar lo que otros creen sobre la propia. Y cuantas menos vías de escape aparentes tengas, más inevitable parecerá tu camino a un observador externo. Pero hay un comportamiento aún más común que revelar el esfuerzo o compartir planes de seguridad. Un comportamiento que muchos consideran un signo de inteligencia, cuando en realidad podría estar revelando su mayor ventaja, incluso antes de que surja cualquier disputa. Es el impulso de demostrar constantemente que uno sabe más que los demás. Y es precisamente ahí donde la observación de Maquiavelo se vuelve aún más desconcertante. Hay un tipo específico de comportamiento que a menudo se confunde con inteligencia. Es el afán constante de demostrar que uno sabe más, corregir a alguien a mitad de frase, completar una idea antes de que la otra persona termine, mencionar un hecho inesperado solo para demostrar que uno va un paso por delante. En muchos entornos, esto incluso genera una breve admiración. Pero Maquiavelo veía este hábito con recelo. Para él, revelar de inmediato todo lo que uno sabe no es un signo de superioridad, es una forma de ceder el alcance mental al entorno. En varias cortes europeas durante el Renacimiento, se produjo un curioso fenómeno. Los consejeros más elocuentes solían ser los menos influyentes en las decisiones. Presentaban argumentos, citaban hechos e intentaban impresionar al gobernante con demostraciones públicas de conocimiento. Mientras tanto, figuras aparentemente discretas permanecían en silencio durante largos periodos y, en el momento oportuno, pronunciaban solo unas pocas frases cortas que desviaban por completo la conversación. Los documentos históricos demuestran que muchos de estos hombres silenciosos acumulaban más poder real que quienes hablaban constantemente. También hay un episodio interesante registrado en relatos de la corte francesa del siglo XVI. Un joven consejero era conocido por no responder nunca de inmediato a las preguntas del rey. Cuando se le preguntaba sobre un asunto, primero hacía otras preguntas, como si intentara comprender mejor el problema. Muchos creían que esto era señal de inseguridad. Años después, se descubrió que casi siempre sabía las respuestas.
Las preguntas eran simplemente una forma de observar cómo reaccionaban los demás, qué argumentos surgían y quién se contradecía. Mientras todos revelaban sus posturas, él recopilaba información. Al final, comprendió no solo el problema, sino también el pensamiento de cada uno de los presentes. Esta estrategia parece contradictoria en un mundo donde la rapidez de respuesta suele ser un valor. Sin embargo, hay una profunda lógica psicológica detrás. Cuando alguien demuestra que lo sabe todo al instante, los demás se vuelven cautelosos. Empiezan a medir sus palabras, evitan revelar intenciones y protegen sus propias ideas. Cuando alguien parece no comprender del todo una situación, las personas se relajan, exageran las explicaciones, revelan detalles que no compartirían si creyeran estar tratando con alguien plenamente atento. Aquí es donde surge un principio que Maquiavelo comprendió bien: la asimetría de la información. Quien posee más información de la que aparenta poseer ocupa una posición de ventaja silenciosa. Quien revela todo su conocimiento, por el contrario, expone los límites de lo que sabe. Piense en un juego de cartas. Si todos pueden ver sus cartas, el juego prácticamente termina en ese momento. La tensión desaparece porque todos saben exactamente qué esperar. Algo similar ocurre en las interacciones humanas. Cuando demuestras constantemente el alcance de tu inteligencia, el entorno lo comprende rápidamente. A partir de ese momento, las personas empiezan a adaptar su comportamiento dentro de esos límites. Pero cuando nadie está completamente seguro de cuánto percibes o comprendes, surge un espacio de incertidumbre. Y la incertidumbre suele generar respeto. Pero el campo de la información no se limita a la inteligencia. Existe otro campo donde revelar demasiado puede alterar por completo el comportamiento de las personas. Se trata del dinero. A lo largo de la historia, relatos curiosos muestran cómo pequeños fragmentos de información financiera han cambiado destinos enteros. Comerciantes que parecían ricos eran tratados con deferencia incluso antes de iniciar cualquier negociación. Otros, que parecían desesperados por vender algo, recibían ofertas mucho más bajas, incluso ofreciendo exactamente el mismo producto. Un curioso episodio registrado en las memorias de comerciantes italianos relata cómo algunos comerciantes mantenían deliberadamente una apariencia de riqueza moderada. No exhibían un lujo excesivo, pero tampoco parecían necesitados. El objetivo era simple: evitar que los compradores supieran cuánto necesitaban realmente para cerrar un trato. Cuando un cliente no sabe si dependes de esa venta, necesita negociar con más cautela. Cuando cree que necesitas desesperadamente el trato, empieza a dominar la conversación. La misma lógica se aplica en situaciones modernas. Imaginemos a dos personas iniciando una negociación. Una menciona casualmente que atraviesa dificultades financieras y que necesita cerrar el trato. La otra simplemente dice que está evaluando algunas posibilidades y prefiere tomar una decisión con calma. Incluso si ambas se encuentran en la misma situación financiera, la percepción que se crea altera por completo el equilibrio de la conversación. Maquiavelo comprendió que el dinero no es solo un recurso material, también es una poderosa señal social. Revelar la pobreza puede atraer la explotación. Revelar la abundancia puede despertar envidia o interés oportunista. Por lo tanto, en muchos contextos estratégicos, la posición más segura es la ambigüedad. Ni ostentar riqueza ni demostrar debilidad. Simplemente existir con la suficiente estabilidad para que nadie sepa exactamente cuál es tu margen de maniobra. Este equilibrio invisible crea un efecto curioso. La gente empieza a actuar con más cautela a tu alrededor. No saben si necesitas algo. No saben si puedes retirarte de una negociación. No saben cuál es tu verdadera capacidad de reacción. Y cuando estas preguntas quedan sin respuesta, la dinámica de poder cambia silenciosamente. Hasta ahora hemos hablado de los aspectos externos de la vida, el conocimiento y el dinero.
Sin embargo, existe una dimensión mucho más delicada donde la exposición puede generar consecuencias aún más profundas. No se trata solo de estrategia o percepción social. Implica emociones guardadas durante años, recuerdos difíciles y resentimientos que muchas personas cargan sin darse cuenta del verdadero peso de estas historias. Es en este territorio interno donde el siguiente principio se revela aún más desconcertante. Hay un momento curioso que ocurre en casi toda conversación profunda. Después de que parece haberse establecido la confianza, la gente empieza a hablar de quién les hizo daño. Una expareja que los traicionó, un jefe que los humilló, un amigo que los abandonó. La narrativa casi siempre se desarrolla de la misma manera. Primero el recuerdo, luego la indignación, luego el intento de demostrar que el dolor fue injusto. Parece simplemente una efusión humana, pero Maquiavelo observaba esta escena desde una perspectiva muy diferente. Para él, cada resentimiento revelado es como abrir una puerta secreta a la propia fortaleza. Consideremos una situación común. Alguien menciona odiar a un ex jefe porque lo criticó públicamente delante de todos. Parece solo una anécdota, pero en esa frase hay un detalle valioso. Esa persona se siente profundamente cuando su reputación es cuestionada en público. Ahora imaginemos que, meses después, surge un conflicto en una reunión. Alguien que escuchó esa anécdota quizá no se dé cuenta conscientemente, pero instintivamente sabrá que criticar a esa persona delante de otros tendrá un mayor impacto que cualquier otro tipo de presión. Este mecanismo aparece con más frecuencia de lo que imaginamos. Las historias contadas en tono confesional acaban revelando patrones emocionales muy precisos. Cuando alguien explica con exactitud por qué odia a su expareja, también revela qué tipo de comportamiento tiene el poder de volver a herirle. Cuando alguien describe con detalle la traición de un amigo, también revela qué gesto aún pesa en su memoria. Esta información se graba en la mente del oyente, a veces de forma casi imperceptible. Maquiavelo se dio cuenta de que los hombres poderosos rara vez hablaban con emoción de sus enemigos. No porque nunca los hubieran tenido, sino porque comprendían algo fundamental. Cada emoción revelada indica dónde aún persiste el impacto. Quien demuestra haber sido profundamente herido, demuestra que esa área de su vida sigue siendo vulnerable. Y cualquier vulnerabilidad visible se convierte, tarde o temprano, en un punto de presión. Imaginen a dos personas mencionando un antiguo conflicto. La primera relata extensamente lo sucedido, describe las injusticias y enfatiza repetidamente lo humillante que fue. La segunda simplemente dice que esa etapa es cosa del pasado y cambia de tema. Aunque ambas vivieron la misma situación, la percepción que los demás tendrán de ellas será completamente diferente. Una parece seguir atrapada en el episodio. La otra da la impresión de haberlo superado. Hay algo aún más curioso en esta dinámica. Cuando alguien habla con frecuencia de enemigos, transmite la sensación de que aún vive con la mirada puesta en el pasado, como si parte de su atención siguiera ocupada por viejos conflictos. Maquiavelo creía que el poder requiere una mente visionaria. El pasado puede enseñar, pero no debe dominar el presente. Un estratega no desperdicia energía emocional recordando batallas pasadas. Usa esa energía para prepararse para las próximas. Pero el último secreto, que rara vez debería revelarse, es aún más delicado que los resentimientos. No está ligado al pasado, sino al futuro. Es el impulso de compartir grandes planes antes de que existan. Este impulso aparece en situaciones muy familiares. Alguien menciona que está pensando en emprender un negocio, mudarse a una nueva ciudad o embarcarse en un proyecto ambicioso. La conversación se llena de entusiasmo. Los amigos elogian la idea, hacen preguntas, imaginan los resultados. La persona termina esa conversación con una sensación de logro, incluso si aún no se ha hecho nada. Los psicólogos han observado algo curioso en este comportamiento.
Cuando alguien anuncia un objetivo importante, el cerebro libera parte de la satisfacción que normalmente solo surgiría tras su consecución. Es como si la mente recibiera una pequeña recompensa anticipada. El problema es que esta recompensa reduce la urgencia de actuar. La energía que debería impulsar la ejecución comienza a disiparse en conversaciones y expectativas. También hay un efecto estratégico menos obvio. Cuando muchas personas conocen un plan antes de que exista, este pierde su protección. Empiezan a surgir opiniones, surgen dudas. Algunos intentan aconsejar cambios, otros señalan riesgos. Sin darse cuenta, el proyecto empieza a verse influenciado por voces externas incluso antes de que tome forma. Maquiavelo comprendió que los grandes movimientos rara vez surgen bajo una observación constante. Surgen silenciosamente, se forman mediante un trabajo invisible y solo aparecen cuando ya poseen la fuerza suficiente para sostenerse. Es como una semilla plantada en la tierra. Mientras permanece bajo tierra, nadie sabe exactamente qué sucede. Pero en el momento en que emerge a la superficie, ya existe una estructura que ya no puede ignorarse. Muchos proyectos fracasan porque se exponen demasiado pronto. Las ideas frágiles reciben críticas antes de consolidarse. Las expectativas externas generan una presión prematura. El entusiasmo inicial se transforma en ansiedad. Poco a poco, lo que parecía prometedor pierde impulso incluso antes de comenzar. Por eso los estrategas antiguos preferían revelar resultados, no intenciones. El impacto de un proyecto completado es mucho mayor cuando surge sin previo aviso. El mundo no ha tenido tiempo de bloquear su camino, desacreditar la idea ni preparar resistencia. Pero surge una pregunta inevitable cuando alguien empieza a comprender todos estos principios. Si ciertos pensamientos, planes y emociones necesitan protegerse, ¿cómo se puede vivir en un mundo donde la gente constantemente pregunta ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Y qué piensas hacer? Porque el verdadero desafío no es solo saber qué callar. El verdadero desafío es aprender a responder sin revelar lo que realmente importa. Y es precisamente en este punto que la estrategia se vuelve aún más interesante. Hay un momento de silencio cuando alguien empieza a comprender todas estas ideas. No es un momento dramático, ni visible para los demás. Es algo interno, un cambio en cómo observas tu propio comportamiento. De repente, empiezas a darte cuenta de cuántas veces sobreexplicaste, sobrerrevelaste y sobrereaccionaste. Empiezas a recordar conversaciones en las que compartiste planes con antelación, momentos en los que expresaste tus dudas esperando comprensión, o ocasiones en las que compartiste viejas historias solo para aliviar una carga emocional. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cuánta de esta información realmente te ayudó y cuánta solo abrió la puerta a interpretaciones, presiones o juicios? Maquiavelo creía que el poder empieza con el dominio de la propia mente. Antes de controlar las circunstancias externas, uno debe controlar su impulsividad para hablar, explicar y justificar. El mundo moderno fomenta precisamente lo contrario. Recompensa la exposición constante, la actualización permanente, la necesidad de contarlo todo. Pero hay una fuerza silenciosa en quienes eligen preservar partes esenciales de sus vidas. No es aislamiento, no es frialdad, es conciencia estratégica. La aplicación práctica de esto comienza con algo simple, pero profundo. Antes de revelar algo sobre ti, haz una breve pausa y pregúntate: ¿esta información refuerza mi postura o simplemente satisface una necesidad momentánea de comprensión? Esta pregunta cambia la calidad de las conversaciones. A menudo descubrirás que el silencio es más poderoso que cualquier explicación extensa. Otras veces, descubrirás que una respuesta breve basta para mantener el diálogo sin revelar lo que realmente importa. Otro ejercicio útil es observar cómo reaccionas cuando alguien te hace preguntas personales o profesionales. No todas las preguntas requieren una respuesta completa. A veces, una respuesta simple, neutral y tranquila es suficiente.
Esta habilidad no implica manipular a la gente. Significa proteger lo que aún se construye en tu interior. Los grandes proyectos, las nuevas direcciones y los cambios importantes necesitan tiempo para madurar antes de enfrentar el juicio del mundo. Este proceso de aprendizaje también tiene un componente emocional. Muchas personas revelan demasiado porque anhelan validación. Quieren saber que van por buen camino, que sus ideas son buenas, que sus planes tienen sentido. Este deseo es humano, pero cuando alguien depende constantemente de esta aprobación externa, pierde algo valioso: la capacidad de confiar en su propio juicio. Maquiavelo observó que los verdaderos líderes aprenden a soportar los momentos de incomprensión. Saben que no todos comprenderán sus decisiones de inmediato. Con el tiempo, algo interesante empieza a suceder. Cuando hablas menos de ciertas cosas, tu atención se centra más en la acción. La energía que antes dedicabas a explicar planes ahora se usa para ejecutarlos. El silencio deja de ser una mera protección y se convierte en combustible para la acción. Las personas a tu alrededor pueden notar un cambio, incluso sin poder explicar exactamente qué ha cambiado. Simplemente sienten que hay más enfoque, más presencia, más firmeza en tus decisiones. Esta transformación no requiere que te vuelvas distante o inaccesible. Al contrario, continúas compartiendo ideas, conversando, riendo y participando en la vida de quienes te rodean. La diferencia radica en que ciertos aspectos de tu camino ahora existen en un espacio más protegido. Un espacio donde los proyectos pueden crecer sin interferencias prematuras, donde las decisiones maduran antes de ser anunciadas y donde las emociones profundas se comprenden antes de expresarse. Maquiavelo comprendió que el silencio no es la ausencia de comunicación. El silencio es una forma avanzada de control sobre el propio tiempo, la propia narrativa y la propia dirección. Quienes dominan este silencio aprenden a actuar en el momento oportuno, a revelar en el momento oportuno y a avanzar cuando las circunstancias realmente favorecen el movimiento. Quizás lo más importante sea recordar que cada persona construye su propia historia en el mundo. Algunos prefieren narrar cada paso a medida que avanzan, otros prefieren avanzar con discreción y dejar que los resultados hablen por sí solos cuando estén listos. Ninguna elección es completamente correcta o incorrecta, pero la historia demuestra que quienes aprenden a proteger ciertas partes de su vida tienden a superar los desafíos con mayor autonomía y menos interferencia externa. Si esta reflexión te resonó, empieza a aplicar algo sencillo hoy. Observa lo que compartes y por qué. Practica responder con más objetividad cuando te des cuenta de que estás a punto de dar demasiadas explicaciones. Deja que algunos planes se queden solo en tu mente, hasta que sean lo suficientemente fuertes como para manifestarse. Este pequeño cambio puede transformar profundamente tu forma de vivir tu propio camino. Si este contenido te ha inspirado o te ha ofrecido una perspectiva diferente sobre el comportamiento humano, dale a me gusta para que más personas también puedan acceder a esta reflexión. Si lo deseas, deja un comentario compartiendo lo que más te llamó la atención o simplemente escribe la palabra silencio para demostrar que has llegado hasta aquí. Incluso si prefieres comentar de forma anónima, tu participación ayuda a fortalecer esta comunidad. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para seguir el contenido futuro. Aquí seguiremos explorando estrategias, ideas y reflexiones que te ayudarán a comprender mejor la dinámica del mundo y a construir tu propio rumbo con mayor claridad.